Génesis capítulo 29. Yo puedo pasar la página y cambiar el capítulo y ahora vamos a lo que es. Génesis capítulo 29. Vamos a leer desde el versículo 16 del 29, a pesar de que en realidad vamos a desarrollar hasta el capítulo 30, versículo 24. Presten atención a la lectura, porque las enseñanzas se derivan de todo el pasaje, no de un versículo en particular, sino de todo el pasaje. Génesis 29, 16. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Lea y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en vuestro lugar, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija por sierva Bilha por criada. Y dio Labán a Raquel su sierva Bilha por criada. Excúsenme, hermano. Versículo 30, ¿verdad? Y se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, si no me muero. Y Jacob se enojó con Raquel y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Jacob, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura. Y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió:
¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con él aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Todos tenemos una sonrisa en la cara, ¿verdad? Como quien dice: wow. Wow. He titulado el mensaje de esta mañana: ingredientes para un caldo de cultivo, o ingredientes de un caldo de cultivo. Y un caldo de cultivo es un líquido que se prepara a fin de que dentro de él se puedan desarrollar microorganismos, puedan crecer. O sea, este líquido donde crecen fácilmente las bacterias tiene las condiciones, la temperatura, el oxígeno, la alimentación necesaria, los nutrientes, de manera de que las bacterias puedan prosperar, los microorganismos puedan crecer rápidamente. Es algo que se utiliza en los laboratorios. En el lenguaje cotidiano, se trata de un lugar o un ambiente en el cual pues se puede desarrollar aquello que se desea o aquello que muchas veces no se desea pero que se considera que es importante. Cuando se dice se está cociendo un caldo de cultivo. Dios estaba forjando una nación. Dios estaba forjando la nación de Israel, y esta nación de Israel vendría a ser el instrumento de Dios para revelar su voluntad a los hombres, a la humanidad completa, para traer su palabra, pero sobre todo para traer la redención en la persona del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Una humanidad de la cual nosotros somos parte, alejada de Dios por causa del pecado. Dios habría de redimirla, de rescatarla, de traerla hacia Él, y para eso formaría antes una nación, la nación del Mesías, la nación de Israel. Las pasiones carnales que batallan contra el alma estaban sin lugar a duda añadiendo cada día ingredientes adicionales a este caldo de cultivo. Y este caldo de cultivo daría como resultado el nacimiento de una nación, de un pueblo, pero un pueblo que desde sus inicios va a ser un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo que no va a ser dócil para los propósitos de Dios, sino que muy por el contrario, va a rebelarse una vez y otra vez y otra vez a su creador y a su forjador. Ingredientes para un caldo de cultivo. El pasaje está lleno de detalles que nos pueden indicar o nos pueden enseñar claramente cuáles son aquellos ingredientes que nosotros muchas veces de una manera tal vez no consciente vamos concibiendo, permitiendo y aportando a fin de que dentro del seno de nuestra familia se vaya creando una serie de condiciones que traigan como consecuencia que bacterias, microorganismos malignos sean los que finalmente prosperen dentro de ella. Por eso yo quiero enfatizar el caso de esta familia que estaba Dios formando para a través de ella pues llegar a forjar toda una nación. Y los puntos específicos en los cuales pues prácticamente estaban comprándose o estaban, por así diciendo, nutriendo lo que finalmente sería una resultante negativa. Sabemos que Dios es soberano y Dios va a actuar soberanamente a pesar de esta familia, de la familia de Jacob. Dios va a cumplir su propósito de una manera u otra. Así también hace en nuestras vidas. Dios tiene planes para nosotros, para nuestros hijos, para todos. Dios tiene un plan, un propósito en la vida y lo va a llevar a cabo. Pero muchas veces cuando vemos que las cosas no resultan, que los hijos no van por el camino, que los negocios, aún la propia salud y las relaciones y los matrimonios se va a pique, anda mal, muchas veces tenemos que reconocer que nosotros cobijamos, o sea, nosotros fuimos lo que produjimos, ¿verdad? Una resultante como consecuencia de malos ingredientes que añadimos a aquellos que estábamos cocinando dentro de la familia.
Y es lo que vemos nosotros que sucede en este pasaje. Se estaba cocinando lo que finalmente saldría como la nación de Israel, a pesar de que soberanamente Dios va a cumplir su propósito. Dios va a formar la nación. Pero ¿qué nación? ¿Qué familita? La de Jacob. ¿Y cuánto va a sufrir Jacob? Yo creo que si quitamos a Job, es mi apreciación, a Job lo ponemos aparte, que es un caso muy particular, yo creo que nadie sufre más como consecuencia de los intríngulis familiares que Jacob. Óyeme, desde el principio salió huyendo de su casa paterna como consecuencia, huyendo dije, ¿verdad? Pero ustedes saben que eso es en dominicano, no es que yo no sepa decir huyendo, ¿verdad? Salió huyendo de su casa paterna como consecuencia de precisamente malas decisiones, malas conductas, malos procedimientos, malas acciones que los propios padres permitieron, y más que permitieron, por así decirlo, ellos mismos lo promovieron, teniendo preferencias uno por uno y otro por el otro. Dios no fue de ninguna manera para la familia de Isaac, en este caso para Jacob y para su hermano, para su hermano Esaú, no fue de ninguna manera el Dios que fue para Isaac, líder, cabeza y autoridad absoluta, sino que muy por el contrario. Con sus hijos él fue laxo, completamente laxo, dejó las aguas correr y actuó de una manera que realmente fue muy irresponsable. En este caso de Jacob, vamos a ver que va a pasar exactamente eso. O sea, se va a ir cultivando poco a poco un cocinado, un caldo, ¿verdad?, que va a traer problemas tremendos. Y el primer ingrediente que nosotros vemos para que se cueza un caldo de cultivo inapropiado de bacterias o de problemas familiares es el hecho de que todo comienza con un matrimonio completamente indeseado. Nosotros vemos aquí de una manera muy clara que Jacob fue casado con una mujer que no era la que él quería. Él quería casarse con Raquel, pero sin embargo su suegro Labán pues cogió y buscando ventajas o preferencias, pues sencillamente él le sustituyó la esposa y le dio a Lea como esposa. La familia es la célula básica de la sociedad. O sea, si la sociedad va a ser algo, va a ser el resultado de lo que son sus familias necesariamente. Y la familia comienza con el matrimonio. Si el matrimonio comienza mal, las familias van a estar mal, la sociedad va a estar mal y la nación en general va a andar mal. Un matrimonio inapropiado o indeseado va a predecir de antemano que la familia va a ser una familia indeseable. Y eso estaba por suceder sin lugar a dudas desde el momento en que han casado a Jacob con una mujer que no era la que él amaba. Jacob se casa con Lea sin amarla. Sucedió, como dice acá en el versículo 23, que Labán le trajo a su hija Lea, él se llegó a ella pura y simplemente. Y sin darse cuenta posiblemente en el sopor del alcohol y de la noche y de la fiesta y de las velas y de los humos, de las antorchas y con el velo de novia, etcétera, etcétera, él se unió en matrimonio, se hizo una sola carne con una mujer que no era la que él amaba. Fue completamente diferente y así se expresa en la Escritura lo que sucedió con su papá, con Isaac, en el caso de Rebeca. Ustedes recuerdan que la Escritura dice en el capítulo 24, versículo 26, que cuando Rebeca vio a Isaac e Isaac vio a Rebeca de lejos, de distancia, pues inmediatamente hubo una especie de enamoramiento profundo. Y dice la Escritura literalmente que Isaac tomó a Rebeca por mujer y la amó. Pero cuando habla ahora de la unión de Lea con Jacob, no dice que Jacob tomó a Lea por mujer y la amó, sino que dice simplemente que Jacob se llegó a ella. En otras palabras, simplemente se acostó con ella. Y esto es un mal inicio. Es un mal inicio. Matrimonios forzados traen siempre consecuencias, muchas desgracias familiares, muchos conflictos y desgracias familiares comienzan con un mal matrimonio. Hoy día lo estamos viendo diariamente, constantemente en el mundo. O sea, como personas que una vez profesaron amor el uno al otro y tal vez se unieron en matrimonio o decidieron convivir juntos, después se convierten en los principales enemigos el uno por el otro, al punto tal de llegar a perjudicar o asesinar o matar, ¿verdad?, a sus parejas. Lo que comienza mal normalmente termina mal, dicen los ancianos. Pero el punto es que
se comenzó introduciendo un elemento, un ingrediente en ese caldo de cultivo que vendría a ser esta familia de Jacob, ¿verdad? Dañino cuando comienza todo con un matrimonio indeseado. A veces hay muchos precedentes que conocemos de personas que han llegado al matrimonio no porque se amaban, sino simplemente porque las circunstancias le obligaron a casarse. Y entonces se pasa de un pecado que tal vez originalmente es fornicación a terminar tarde o temprano en un pecado de adulterio, porque si dos personas no se aman, pues terminan siendo infieles el uno al otro. Y las cosas se complican. Es necesario comenzar bien para que las cosas puedan continuar bien. El primer ingrediente fue un matrimonio indeseado. El segundo ingrediente que fue el hecho de que no hubo ningún tipo de tope o límite para obtener lo que se deseaba. Y este fue el caso de Jacob. O sea, Jacob, cuando Labán trata de explotar la pasión que él tiene por Rebeca, le dice, bueno, si tú quieres a Rebeca yo te la doy también, pero cumple la semana primero de Lea y luego entonces trabájame 7 años más. Primero de Raquel, ¿no? De Lea. Cumple la semana de Lea y trabájame 7 años más por Raquel. ¿Ok? Y él dice, no hay problema, yo te trabajo 7 años más. Y si la primera vez me pareció como pocos días porque yo la amaba mucho, ahora me va a parecer igual. Pero ya va para 14, o sea, él no tenía ningún tope, él quería de una manera u otra tener a Rebeca, a Raquel. Qué cosa, Van a tener que estar bien despiertos ustedes esta mañana. Bueno, el hecho es que se forma entonces en consecuencia una familia bígama. Dice el versículo 30 que se llegó también a Raquel, la amó más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años más. Una familia bígama, bigamia. O sea, sencillamente no había nada que pudiera impedir el hecho de que él finalmente tuviera la mujer que él quería. Y si era dinero, o si era trabajo, o si era sencillamente pasar por alto a lo que Dios había establecido, no había un tope, él lo iba a hacer. La sociedad permitía en aquel entonces la bigamia, aún la poligamia la permitía. No cabe duda que era así, pero Dios nunca lo aprobó. Eso fue parte precisamente del desvío de la voluntad de Dios y del plan de Dios. O sea, nosotros lo sabemos muy claramente porque Dios le dio a Adán una sola esposa, no le dio 2 Evas, ¿verdad? Sino que le dio una sola Eva, una sola esposa, y fundió ese matrimonio como una sola carne, uniéndose a Adán a su mujer Eva. Y nosotros sabemos que el primer caso de bigamia, pues aparece con Lamet, y precisamente Lamet se presenta como una persona con un carácter reprobado delante de Dios, una persona malvada. O sea que Dios nunca aprobó la bigamia, un hombre para una mujer. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo tiene que confirmarlo de nuevo por las prácticas sociales de la época. Y decía, a causa de las fornicaciones, que cada marido tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. En otras palabras, uno para uno, no hay otra cosa. Sin embargo, la sociedad aceptaba la bigamia y en el momento en que coliden o chocan las costumbres con los principios bíblicos, lo que nosotros debemos hacer y lo que debió haber hecho Jacob, sin lugar a dudas, es decir, bueno, ya, esta es la mujer con la cual yo me casé, con la cual yo me uní y con esta me tengo que quedar. Pero comenzó mal y sigue mal. O sea, él tenía una pasión, un interés tal en tener a Raquel como esposa que sencillamente estaba dispuesto a lo que fuera. Y este es otro tremendo error. Ustedes saben que poquito a poco vamos a llegar a eso también. O sea, ya la legislación, aún la dominicana, dice que cuando una persona tiene más de un cónyuge, esposo, o concubino, o amante, o lo que fuera, o familia, pues todos son copartícipes del patrimonio y de la herencia. O sea que muy pronto, así como ahora dicen se pueden casar 2 personas de un mismo sexo, mañana dirán muy pronto, siempre y cuando nadie le haga mal a nadie, ni sea forzado y cada quien haga lo que le haga feliz, pues si tú quieres tener 2, 3, 4, 5 esposas, puedes hacerlo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Aceptar lo que la sociedad te dice, aun cuando tú sabes que va en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que estaba haciendo exactamente Jacob. Jacob quería algo y no tenía límite, no tenía tope, no tenía freno, con tal de que él obtuviera lo que él deseaba. Y lo estaba manifestando como con 14 años de trabajo. No importaba, pero él quería de una manera u otra a su esposa Raquel. Vemos entonces
un tercer ingrediente en este caldo de cultivo. El primero era un matrimonio indeseado. El segundo de ellos era no tener ningún tipo de límite o medida o tope para obtener lo que se desea. O sea, un ansia desaforada. Y el tercero es despreciar lo que Dios tiene escogido para ti. Cuando tú desprecias lo que Dios te da, óyeme, te estás metiendo en problemas. Es un ingrediente muy dañino para formar este caldo de cultivo del cual no va a salir nada bueno finalmente. Y esto fue precisamente lo que hizo Jacob. ¿A qué se refiere usted, pastor? Oh, muy fácil, muy simple, a las evidencias de lo que el texto dice. Lea era la esposa que Dios tenía para Jacob. ¿Cómo? Sí, Lea era la esposa que Dios tenía para Jacob. Era Lea, no era Raquel. Era Lea. Sin embargo, él no quería a Lea, él quería a Raquel. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Muy simple. Se ve claramente, por ejemplo, en el versículo 31, dice que vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Dice, pero Raquel era estéril. Dios quiere formar una nación, ¿verdad?, de la descendencia de Jacob, cumpliendo las promesas hechas a Abraham y a Isaac, ¿verdad? ¿Y a quién es que utiliza? Es a Lea. Le da hijos a Lea, pero no se lo da a Raquel. Evidentemente, Dios está aprobando a Lea, reivindicando a Lea, y le da a Lea 4 hijos consecutivos. 4 hijos consecutivos le da a Lea. Y estos hijos no son cualquier hijos, sino que esto también es importante que lo enfaticemos, porque son de las cosas que nos pueden enseñar o mostrar claramente que Lea era la persona que Dios tenía para Jacob. En primer lugar, le da el primogénito, y el primogénito es la cabeza de la familia, el heredero de la familia, el patriarca de la familia. En este caso estamos hablando de Rubén. Rubén el primogénito. ¿Quién tuvo el hijo primogénito de todas las tribus? El cabeza, el heredero, el patriarca, ¿verdad? Lo tuvo Lea, no lo tuvo Raquel. Pero no solamente eso, sino que también le da, la constituye en madre de la que vendría a ser la familia sacerdotal del pueblo de Israel, de Leví. Lo vemos nosotros. El segundo hijo es Leví. Y de Leví ustedes saben quiénes vienen: Aarón y Moisés. El sacerdocio levítico. O sea, el pueblo o la tribu que Dios escogería para el servicio a él, ¿verdad?, vendría precisamente de Lea. Evidentemente Dios tenía a Lea para Jacob. Pero no solamente eso, sino que vemos nosotros que es la madre de Judá. ¿Y quién es Judá? Es la familia real de los reyes, de donde viene el Mesías, de donde viene Cristo. O sea que Lea es ciertamente la persona en la cual Dios establece la nación, en el primogénito de Rubén, establece el sacerdocio y establece la realeza o el reino. Pero no solamente eso, sino que también a través de Lea es que va a venir el Mesías. Pero Jacob no quería eso. Jacob quería a Raquel y él despreció lo que Dios tenía seleccionado para él. ¿Saben algo? Más vale que nosotros escojamos lo que Dios escoge y busquemos lo que Dios quiere. Porque si nosotros tratamos de, por nosotros mismos, conforme a nuestros criterios, gustos o pasiones, imponernos sobre la voluntad de Dios, vamos finalmente a dañar el caldo. Vamos finalmente a introducir ingredientes dentro del caldo de cultivo que van a ser completamente nocivos si es que nosotros despreciamos lo que Dios tiene escogido para nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para ti en tu vida? ¿Qué Dios tiene para ti? ¿Cuáles son las personas que Dios quiere para ti? ¿Cuáles son las acciones que Dios quiere para ti? ¿Cuál es el trabajo que Dios quiere para ti? ¿Cuál es la profesión que Dios quiere para ti? ¿Cuál es el servicio que Dios quiere para ti? Ese es el bueno para ti, no otro. Pero que yo quiero ser médico. Bueno, tú podrás querer ser médico, pero si Dios te quiere de carpintero, mejor sé carpintero, ¿verdad? Y no seas médico, porque terminarás matando a los pacientes. Ingredientes de un caldo de cultivo. En primer lugar, un matrimonio indeseado. En segundo lugar, no tener límite, tope para obtener lo que se desea. En tercer lugar, despreciar lo que Dios tiene seleccionado o escogido para ti. Si haces esas cosas, estás cultivando, ¿verdad?, un ambiente, estás poniendo candela e ingrediendo en la olla cosas que realmente no van a ser de bendición absolutamente ni para ti
ni para los tuyos. El cuarto ingrediente fue el priorizar las apariencias antes que el carácter. Fíjense que habla acá de los rasgos del carácter. Eso no es muy común en las Escrituras. Y cuando habla del carácter de Lea o de los rasgos de Lea, dice que Lea era, versículo 29-17, Lea era de ojos delicados. Y pone el énfasis solamente en los ojos de Lea. Solamente en los ojos de Lea. Y dice que eran de ojos delicados. Pero el Señor Jesucristo hizo exactamente lo mismo cuando en Mateo capítulo 6, versículo 22 dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es maligno, ¿verdad?, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Pero si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y Lea era una creyente genuina. Fíjense que Lea le atribuye a Dios sus concepciones. En el versículo 20 dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Cuando ella se vio que Dios le había dado sus hijos, dice: es una bendición de Dios, viene de Dios, Dios es que me ha dado esta dote a mí. Y da reconocimiento a Dios por el favor que había tenido sobre ella, que no había tenido sobre Raquel, porque Raquel no había podido tener hijos. Sin embargo, ella ya tenía toda una dote dentro de lo que era el grupo familiar. Después, por otro lado, vemos que tenía un corazón agradecido. En el versículo 35 dice que concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Gratitud. En tercer lugar, se ve que era una mujer de oración. En el versículo 17 dice: y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Luego de 4 hijos, dice, seguía orando. Era una mujer de oración. Y Dios la oyó y le dio un quinto hijo adicional. Y finalmente nosotros vemos que era una mujer abnegada. ¿Por qué? Porque llegó a tener 6 hijos. De la nación de Israel fue madre de la mitad de la tribu de Israel. De 6 hijos. El que tiene 6 hijos tiene que ser abnegado. ¿Verdad, Jesús? ¿Verdad, Michelle? ¿Verdad? Hay que ser abnegado para tener tantos hijos. En otras palabras, Lea era la persona correcta, aquella que tenía ojos delicados. Pero sin embargo, eso no fue lo que le interesó a Jacob. Si bien la Escritura dice que Lea era de ojos delicados, ¿qué dice de Raquel? Dice que era de hermosa apariencia y lindo semblante. ¡Wow! ¡Qué hembrita! ¡Qué mamacita! ¡Qué linda! Esa es la que quería Jacob. Priorizó lo externo. La Biblia nos exhorta a tener mucho cuidado con no cometer ese error. De hecho, dice que Dios no ve lo que el hombre ve, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios, Jehová, mira el corazón de las personas. Y nosotros tenemos que aprender a mirar el corazón de las personas y apreciar a las personas por lo que hay en su corazón. Los valores espirituales, las creencias son las que definen a una persona. Más que lo que tú eres o lo que tú muestras o como tú eres, es lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que hay dentro de ti es lo que te da valor delante de Dios y de los hombres también. Y consecuentemente, cuando nosotros priorizamos más bien lo externo, nosotros estamos cometiendo un tremendo error añadiendo un ingrediente adicional a ese caldo de cultivo dañino. Y eso pasa tanto. ¿En cuántas familias ponen énfasis en que sus hijos sean buen mozo y que sean elegantes y que tengan esto y que tengan aquello y que puedan hacer y que no sean menos que nadie? Y se preocupan más por las cosas externas que por cultivar el carácter espiritual de su familia, de sus hijos, de sus muchachos. De convertirle y constituirle en verdaderos adoradores. No, nos preocupamos por que tengan las vacaciones, que tengan el mejor colegio, que tengan los recursos necesarios, que se vistan bien, que anden limpios, que estén buenos mozos, ¿verdad? Y si son gustosos, mejor todavía. Eso es externo, cosas completamente externas. El Señor nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Verlo de adentro, ver lo espiritual, valorar, apreciar, pero más que nada cultivar los valores internos, los valores espirituales. Porque a la larga, eso es lo que es el hombre, lo que hay en él.
Lo que hay dentro es lo que la persona es. Lo de fuera lo sabemos bien, sobre todo en la medida que pasan los años, ¿verdad? Que nos vamos poniendo viejitos. Ingredientes para un caldo de cultivo. El quinto ingrediente que yo identifico es el hecho de que dentro de esa familia los sentimientos de las personas no valían nada, ni 5 cheles. Lo digo de la siguiente manera: el quinto ingrediente para este caldo de cultivo fue el hecho de no tomar en cuenta los sentimientos de los otros. Comenzando por Lea. Lea sufre las consecuencias de un matrimonio que fue forzado. Y ella estaba amargada, era una mujer amargada completamente. En el versículo 32 dice: concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, el primero de ellos. Dice, ¿qué dijo luego? Dice: ha mirado Dios mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Lea estaba afligida por el trato de menosprecio, por el desamor, la falta de amor de parte de Jacob hacia ella. Dice: ahora tal vez me ame mi marido, ahora que le he dado un hijo. Pobre Lea. Pero a Jacob no le importaba en absoluto cómo se sintiera Lea, ni mucho menos a Raquel. Y cuando en una familia se menosprecia el sentimiento de las otras personas, pues ciertamente estamos cultivando un caldo, o preparando un caldo de cultivo, más bien dicho, que tarde o temprano lo que va a generar es el crecimiento de bacterias y virus dentro de esa familia. Vemos nosotros en Lea también que sufría de menosprecio. En el versículo 33 dice Lea, dice lo siguiente: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Dice, Dios se dio cuenta del menosprecio que había sobre mí. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 34 dice que concibió otra vez, dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una mujer que estaba afligida, hacia la cual había un desamor absoluto y total, que era menospreciada, y un matrimonio donde había una desunión, una falta de compañerismo, de unidad absoluta. Dice ella: ahora tal vez se una mi marido a mí. Y todo esto era lo que estaba sucediendo en el corazón y en la mente de Lea. Los sentimientos de Lea estaban sumamente ajados, maltratados, arrugados por el desprecio de su marido, por el menosprecio de su marido. Pero a Jacob no le importaba nada, y a Raquel mucho menos. Si hubiera sido por Raquel, le añade algunos ingredientes adicionales al caldo. Así se pasó Lea aparentemente mucho tiempo. El único momento en el cual nosotros vemos que hay un cambio aparente de actitud en ella es cuando da a luz a Judá. Judá, acuérdense, antecesor de nuestro Señor Jesucristo. Porque en ese momento vemos que ella dio a luz a Judá, y dice el versículo 35, concibió otra vez, dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Es la primera vez que no vemos a Lea quejándose, sino que en las otras ocasiones se quejaba, pero en esta ocasión cuando nace Judá, finalmente dice: esta vez simplemente yo voy a alabar a Jehová por el regalo de este hijo que me ha dado. El único momento en que aparece Lea con una actitud de gozo o de alabanza. El resto era una mujer sencillamente amargada, pero los sentimientos de ella no eran importantes dentro de su familia, evidentemente. En el Antiguo Testamento los nombres se solían elegir conforme a las circunstancias por las cuales estaba pasando la persona en el momento en que alumbraba. Y por eso nosotros podemos ver los nombres de los hijos. Rubén significa ved un hijo, Simeón oído, porque Dios me oyó. Leví, unión, por la expectativa de que tal vez mi marido se unirá a mí. Judá, alabanza. Dan, justicia. Sí. Neftalí, luchando. Gad, suerte. Aser, feliz. Zabulón, morada. Isaacar, recompensa. Y José, que es el primero que va a tener Raquel, Dios me añada. O sea, Dios me añada otro hijo más. Algunas veces inclusive se le llegaba a cambiar el nombre a las personas cuando su carácter no se correspondía con su nombre. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de Jacob,
que el Señor le dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob, que Jacob significa engañador o suplantador, dice, sino que tu nombre será Israel, ¿verdad? Y ustedes se recuerdan el caso también de Noemí. O sea, Noemí llega un momento en que dice, no me llamen más Noemí, sino llámenme Mara o Amarga, como consecuencia, lo dice a sus nueras, dice como consecuencia de que se murió su marido, se murieron sus 2 hijos y ella estaba en una tremenda amargura. Decía, no me llamen más Noemí, llámenme de ahora en adelante Amarga, por lo que estaba pasando. Pero los nombres eran significativos. ¿Por qué? Porque los nombres se evidenciaban cómo se sentía la persona en el momento. Y lo que nosotros vemos es eso, o sea, un sube y baja permanente de emociones internas que se manifiestan en los nombres que se ponían a los hijos. Lo que estoy diciendo pura y simplemente es el hecho de que el desamor, el menosprecio, la desunión, todas estas cosas estaban aumentando la candela, ¿verdad? A fin de que cada vez sirviera más el líquido que estaba dentro de esa olla de presión que se llamaba la familia de Jacob. Y todo porque no tomaban en cuenta los sentimientos de los miembros. No cometamos ese error. No cometamos ese error, hermano. Cada uno, desde el más chiquitito hasta el más viejo, el papá o el abuelo o la abuela, son importantes en una familia. Pero lo importante es cómo ellos se sienten. Es importante cómo están sus corazones. Hoy día nosotros vemos que le llaman una epidemia, un problema que ya ha llegado a mortificar a los estudiosos de la conducta, lo que está sucediendo en el país en cuanto a los suicidios. Bueno, siempre termina en lo mismo la historia. Él estaba depresivo, ella tenía una gran depresión. Y varias veces, sí, pero tal vez no se pensó nunca que por no tomarse en cuenta cómo se sentía, iba a desencadenarse todo en una situación tan dramática. Hermanos, yo creo que el quinto ingrediente importante era que no se tenía en cuenta los sentimientos de los otros. Van por 5 y tenemos varios. El primero fue un matrimonio indeseable. El segundo, no tener ningún tipo de tope o límite o medida con tal de obtener lo que se desea. El tercero, el despreciar aquello que Dios había provisto o escogido para cada quien, ¿verdad? Y en este caso era Lea, la de Jacob, no era Raquel. En cuarto caso, priorizar más bien lo exterior antes que lo interior. Y en quinto lugar, el quinto ingrediente fue no tomar en cuenta los sentimientos de las demás personas. Cada quien estaba centrado en ellos específicamente. Todo esto va a traer una división, una enemistad grande entre 2 hermanas que van a ser adversarias y van a ser enemigas. Y esto trae entonces como consecuencia la evidencia de lo que viene a ser un sexto ingrediente dentro de este caldo de cultivo. ¿Y cuál es? El promover o permitir la competencia dentro del seno familiar. Había una competencia tremenda, al punto tal de que llega un momento en que cada una de ellas a su manera canta victoria. He luchado contra mi hermana y he vencido. Ahora Dios me ha, ¿cuál es la palabra que utiliza? Me ha redimido, la tengo apuntada por aquí. O sea, ahora Dios ha puesto en evidencia mi causa. En otras palabras, había una competencia fuerte. Raquel era la favorita de Jacob porque era la de lindo semblante y la de hermoso parecer. Dice la Escritura que Jacob amó a Raquel, pero sin embargo despreció a Lea. Pero Raquel, independientemente de su lindo semblante y su hermoso parecer, era una mujer completamente inconforme. Una mujer que de ninguna manera aceptó y era infeliz y amargada como consecuencia del hecho de que era estéril. Y por eso vemos nosotros que en el versículo 1 del capítulo 30 dice que viendo Raquel que no daba luz, no daba hijos a Jacob, dice, tuvo envidia de su hermana. O sea que era una mujer inconforme, además de eso era una mujer ¿cómo? Envidiosa. ¿Ya se cansaron? ¿Me están siguiendo? Son cosas que pasan dentro de las familias. Y después no hacemos nada con desgarrarnos la ropa o llorar sobre la leche derramada. En este caso se estaba cobijando, apoyando, concibiendo, ¿verdad? Una gran
un gran problema, una gran litis familiar, una gran enemistad. Nunca me voy a olvidar de aquel amigo querido puertorriqueño que terminó muriendo con cáncer él, y aún con su cáncer bien grave, nunca quiso reconciliarse con su hermano. Era enemigo acérrimo de su propio hermano de padre y madre. Y recuerdo que yo le exhortaba a perdonar. Decía, yo no lo quiero perdonar. Y estaba pasando algo así aquí. Eran dos hermanas que se odiaban pura y simplemente, que estaban en una competencia permanente. Y Raquel era envidiosa, pero además de eso era demandante. Fíjense cómo confronta a Jacob. Y a Jacob le dice, dame hijos si no me muero. En otras palabras, prefiero estar muerta si tú no me das un hijo. En otras palabras, echando su amargura y su frustración sobre otra persona, demandándole que hiciera lo que no podía hacer, porque el problema no era Jacob. De hecho, tenía ya hijos con Lea. Por otro lado, vemos que era una persona sumamente irritante, porque llegó a enojar a Jacob. Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y lo que estamos viendo acá es que sencillamente Jacob perdió la chaveta. Es la única vez que vemos en todo el pasaje a Jacob que dice algo. Porque esta mujer lo confrontaba, le exigía y le demandaba. Una mujer completamente carnal, al punto tal que cuando ve que no puede tener hijos, le dice, bueno, te voy a dar a mi sierva Bila. Llégate a ella, versículo 3, dice, y te dará luz sobre mis rodillas y así yo voy a tener hijos. Otra costumbre de la sociedad no aprobada por el Señor. No había resultado antes. Había traído problemas. Eso mismo había hecho Sara, la mujer de Abraham, con Agar. Le dijo, llégate con Agar, tengo un hijo que va a ser mi hijo. Y resulta que ese hijo tuvo que terminar despachándolo de la casa junto con Agar. Porque se convirtió en un oponente terrible de Isaac. Estamos hablando de Ismael. Pero sucedió. Esta mujer, Raquel, favorita de Jacob, era una mujer competitiva, sumamente competitiva. Ella es la que dice precisamente, versículo 8, observen ustedes, dice, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Qué poca visión espiritual. Metió a Dios en su sancocho, en su caldo, en su menéutica. Una persona completamente competitiva. Ella estaba en una competencia. Eso era lo que ella quería. Y no solamente eso, sino una persona completamente acomplejada. La palabra que yo buscaba ahorita era afrenta. Y dice acá en el versículo 22, se acordó Dios de Raquel, la oyó Dios, le concedió hijos. Estamos hablando ya del versículo 22, al final del pasaje. Versículo 23, y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José diciendo, añádame Jehová otro hijo. Porque finalmente pudo alumbrar, pudo concebir. Dios advierte de una manera muy clara que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Estoy citando a Santiago capítulo 3, versículo 16. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y es así. Porque la sabiduría que viene de Dios, dice, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Todo lo contrario de lo que estaba sucediendo en la familia de Jacob, con este espíritu de competencia que se había levantado y que tenía la familia dividida, disgregada completamente, con una disensión tremenda y una oposición el uno contra el otro. No había paz, no había de ninguna manera misericordia y no había absolutamente ningún tipo de buenos frutos. Ingredientes de un caldo de cultivo. 2 más y concluimos. El séptimo ingrediente, como que se cae de la mata, como que todos ustedes esperan lo que yo voy a decir ahora, que saben cuál es. ¿Hace calor? No. Un liderazgo irresponsable. El séptimo ingrediente en este caldo que se estaba cultivando ahí, de donde saldría algo que no era lo que Dios quería como pueblo, como nación,
Dios habría de forjar un pueblo y una nación, habría de traer el Mesías, habría de traer de cumplir las promesas hechas, pero no hubiera querido jamás tener esta nación en estas condiciones. Y es un liderazgo irresponsable. Jacob fue un padre egoísta completamente y completamente ausente también en una familia que era disfuncional por completo. Él no estaba ejerciendo su liderazgo, él no estaba en su lugar, él estaba para allá, para el campo. Venía como padrote a acostarse con sus mujeres. La única vez que aparece hablando, ya lo mencioné esto, fue cuando Raquel lo confrontó. Y en ese caso lo que hizo fue enojarse pura y simplemente. En otras palabras, el problema es tuyo, tú eres la estéril, yo no soy Dios, arréglatela tú con Dios. Irresponsable, completamente irresponsable. Él culpó a Dios y culpó a Raquel, pero él sencillamente se lavó las manos. Jacob se prestó a las manipulaciones de sus mujeres. En el versículo 3 vemos que le dice: aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mi rodilla. Y el versículo 4 dice: así le dio a Bila su sierva por mujer. Y Jacob se llegó a ella. Jacob se llegó a ella. ¿Con quién tú quieres que yo siga? Sí, como no, no hay problema. Ya, no moleste más, mujer, yo te complaco. La actitud de él fue la de su abuelo Abraham, pero no fue la de su padre. Cuando Isaac se dio cuenta de que Rebeca era estéril, dice la Escritura en 25-21 que él oró a Jehová por Rebeca y que el Señor entonces le concibió a Rebeca a tener hijos. Pero este no. Este ni siquiera liderazgo espiritual podía llevar. Es que ni siquiera era un creyente todavía. Él todavía no conocía de una manera personal. Le había conocido, pero no había tenido realmente una entrega al Dios de Abraham, al Dios de Isaac. Todavía era un hombre dominado por sus pasiones. Hizo lo que no debía hacer, irresponsablemente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos que el bígamo de Jacob, porque era un bígamo el que tiene dos mujeres, ¿verdad? Dos esposas, se convirtió en trígamo. En trígamo. No, con Bila fue trígamo, ¿verdad? Y si ustedes creen que la palabra no existe, buscan la que sí existe. Y entonces, de ahí pasó a ser ¿qué? Ahí cayeron en el gancho. La palabra cuatrílago no existe. Es polígamo. El bígamo en trígamo, pero no en cuatrígamo, sino en polígamo, ¿verdad? Y así fueron sucediendo las cosas. Ya de 4 para adelante, polígamo. Lo vemos. O sea, concibió Bila, dio a luz un hijo a Jacob. Y después vemos nosotros que Lea dice: bueno, ya yo no tengo hijos, déjame coger mi sierva y dársela también. Y dice el versículo 9: viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a luz a Jacob por mujer. Y también le dio un hijo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que de un momento a otro, Jacob está actuando como un padrote completamente irresponsable. Y de ahí sale, de ese lío, de ese caldo de cultivo, salen 11 hermanos, una familia de 11 hermanos, los cuales no se van a entender, ni se van a llevar bien, ni se van a querer en absoluto el uno por el otro. Cada uno con caracteres completamente distintos e irreverentes. Eso es lo que va a salir de ahí. Una familia que va a dar mucha agua de beber a sus padres y también a Dios. Ingredientes de un caldo de cultivo. Un último ingrediente, que más bien que un ingrediente es la resultante. Las bacterias aniquiladoras que están dentro de ese caldo de cultivo. Y es que todo se trastoca, todo se devalúa, todo se deteriora. Y en consecuencia, es una familia que en vez de glorificar a Dios, termina avergonzando a Dios. En primer lugar, nosotros vemos que el amor y el afecto se degrada hasta el punto de la negociación.
¿De qué estoy hablando? De que fíjense la coyuntura que leímos, en la cual el hijo de Lea tiene unas mandrágoras. Las mandrágoras eran unas raíces que se consideraban que eran afrodisíacas, ¿verdad? Y Raquel le dice, dámelas. Le dice, no, yo no te las doy, yo te las vendo. Creo que fue al revés. ¿El hijo de quién fue? El hijo de Raquel fue el que tenía yo no te la doy, yo te la vendo. Yo te la vendo. Te la vendo a cambio de que esta noche Jacob es conmigo que va. O sea que lo que debía ser una manifestación de amor y de afecto se va degradando. Una especie de negociación. Usted dirá, eso no pasa. Oye, sí pasa. ¿Cuántas veces ustedes tal vez han oído a esposas cuyos maridos son infieles? Como le dijo un político no hace mucho tiempo, que tienen segundas bases. ¿Verdad? Que dicen, bueno, no importa, ojos que no ven, corazón que no siente. Mientras a mí me tengan que haga, yo no quiero ni saber. Pasa, eso pasa. Pasa. Se llega a una especie como de negociación con el pecado, con lo incorrecto, de tolerancia con lo que no debe ser. ¿Tú quieres la mandrágora? Me toca a mí el marido. ¿Dónde está? Y Jacob, pues sencillamente accede. Una hermana se llena de resentimiento contra la otra hermana. Le dijo Raquel a Lea, te ruego que me des la mandrágora de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar la mandrágora de mi hijo. En otras palabras, tú me has robado el marido. Estás resentida. Resentimiento de una hermana con la otra. La intimidad sexual se convirtió y se rebajó al nivel de un mercado, simplemente en un día de oferta cualquiera o de baratillo. Y eso fue lo que sucedió. Pasó que el inconmovible, egoísta padre Jacob, lo que hizo fue, en vez de ayudar, reforzar la pugna entre las hermanas. ¿Cómo? Siendo condescendiente y complaciente. ¿Con quién es que tengo que dormir esta noche? Díganme, ¿cuál? ¿Decidieron ya? En vez de poner la casa en orden y decir las cosas y tomar el liderazgo y asumir la responsabilidad y buscar la convivencia y la armonía dentro de sus hijos y sus esposas, ya que las tenía. Los valores de la sociedad terminan controlando absolutamente las mentes y las conciencias de la familia de Jacob, completamente. En el versículo 17 dice que oyó Dios a Lea, concibió, dio a luz el quinto hijo a Jacob, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Y por eso llamó su nombre Isaacar. Fíjense, Lea, la espiritual del grupo, ¿verdad?, de la familia, termina diciendo, Dios me está recompensando porque yo le di mi sirvienta a mi marido. ¿Qué falta de visión? ¿Qué falta de visión? Ya la confusión era tal, era un caos tal, que los valores de la sociedad, de lo que era común en la calle, estaba controlando absolutamente la mente y la conciencia de la familia de Jacob. El patrón de conducta del mundo estaba predominando dentro de la familia santa, de la raíz santa, de la familia de Jacob. Nosotros vemos entonces una familia dividida en 4 partes, donde la espiritualidad está completamente ausente. Y esto va a traer como consecuencia una tribu, una nación de 12 tribus diferentes, las cuales van a estar en constante conflicto el uno con otro. Lo que Dios va a calificar como una nación rebelde y contradictoria. Ahora, yo quiero terminar con una nota feliz o una nota alegre, ¿verdad? Una nota positiva, porque hasta ahora ese caldo de cultivo no echa fuera nada que sirva. ¿Y cuál es la parte? El hecho de que Dios, a pesar de todo esto, Dios cumple su promesa y Dios cumple su propósito. En medio de todo esto que parece como la novela aquella, Laberinto de Pasiones, ¿verdad? Dios estaba llevando a cabo un plan. Dios estaba llevando un plan. Dios estaba formando una nación
Una nación a través del cual traería ni más ni menos que al Mesías, al Redentor, a Cristo, a quien te vendría a salvar a ti y a mí. El único nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo vendría a través de esta nación en medio de este lío. Y a partir de una familia completamente disfuncional, dividida, carnal, pecaminosa, Dios habría de cumplir la promesa que le había hecho a Abraham y que le había hecho a Isaac y que le había hecho al mundo entero. Ustedes se recuerdan cuál era la promesa. De cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios habría de cumplir su promesa. Lo llevaría a cabo a pesar del pecado de la familia de Jacob. Hermanos, qué bueno saber que tenemos un Dios que es fiel a lo que promete. Qué bueno que nosotros sabemos que si nosotros tomamos la palabra de Dios y nos apropiamos de ella, ni una sola jota o tilde va a caer en suelo sin que se cumpla. Todo se va a cumplir, todo se cumple. Cada una de las promesas del Señor son en Él sí, en Él amén. Dios es siempre fiel en su palabra a pesar de nosotros. Y por eso si nosotros realmente nos acogemos a su promesa de perdón y de salvación, pues Él lo va a hacer a pesar de que nosotros nos opongamos a que lo haga con todo. Él permanecerá fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y esto es una buena nota, una buena noticia. Había realmente una situación completamente maleada, disfuncional, un caldo de cultivo que no podía de ninguna manera engendrar nada que valiera la pena. Pero sin embargo, Dios en su misericordia, conservando su soberanía, habría de cumplir su promesa al mundo. Traería al Salvador a través de esta nación. Abraham, prácticamente sus hijos fueron descartados. De Isaac, pues solamente vemos a Jacob como aprobado, elegido. Pero en el caso de Jacob, 12 tribus, 12 familias, 12 hijos. Todavía nos falta ver a Benjamín, que para la fecha no había nacido, el más pequeño de todos. Gracias al Señor por su poder, por su soberanía, por su misericordia. Y nosotros, mientras tanto, aprendamos de estas cosas que han sido escritas para que nosotros aprendamos de ellas. El Señor les bendiga, mis hermanos. Padre, damos las gracias, Señor, por permitirnos aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, como familia, como esposa, como esposo, como hijos, como hermanos. Oh, Señor, ayúdanos, Padre, a no cometer estos errores, sino muy por el contrario, Padre. Enfocarnos en tu voluntad, en tu propósito, en tus deseos, en tus planes, Señor. Y concédenos, Señor, pues, poder regocijarnos con tu bendición. Despídenos, Señor, y permite que esta noche podamos, Señor, una vez más, a través de la Santa Cena y la predicación de nuestro hermano de Jesús, Señor, y la dirección de la juventud, Señor, en el templo, en el culto de esta noche, podamos esta noche, Señor, también adorarte, agradarte, bendecirte y regocijarnos, Señor. Sé con nosotros, Señor, llévanos a nuestras casas y reúnenos de nuevo esta tarde, Señor. Y mira, Padre, los errores que hayamos cometido, ayúdanos, Señor, a enmendarnos, para que de ninguna manera nuestras familias, el seno familiar de cada una de tus hijos, Señor, se convierta en un caldo de cultivo para que el pecado crezca, Señor, la corrupción, la inmoralidad, la impiedad, sino muy por el contrario, Señor, sino muy por el contrario. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.